Que la paz del Señor esté con ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les extendemos una invitación a compartir esta historia de fe. Al hacerlo, no solo nos ayudan a continuar nuestra misión, sino que también esparcen un mensaje de esperanza que puede ser la luz que alguien, en algún lugar, necesita desesperadamente. Que Dios bendiga su generosidad y acompañe sus días. La historia que están a punto de escuchar trata sobre un hombre que, condenado a morir en un oscuro calabozo por un crimen que jamás cometió, compartió su último y miserable trozo de pan con una rata. Nunca, ni en sus más febriles sueños, pudo haber imaginado que ese pequeño animal, esa criatura insignificante, sostenía en sus patas la llave de su libertad. Su nombre era Bruno. No era un hombre de grandes riquezas materiales, pero poseía el tesoro más grande al que un ser humano puede aspirar, una conciencia tranquila y un corazón puro. Trabajaba como ayudante de cámara en la opulenta mansión del gobernador, un hombre poderoso y de carácter severo, que gobernaba la región con puño de hierro. En aquel nido de intrigas, Bruno era una anomalía, un faro de honestidad inquebrantable. Era el tipo de hombre que, al encontrar una moneda de oro en el suelo, la devolvería sin dudarlo un solo instante. Sin embargo, en un mundo movido por la codicia y la ambición, la honestidad a menudo despierta la más venenosa de las envidias en los corazones oscuros. Gastón, el jefe de mayordomos, odiaba a Bruno. Lo odiaba con una pasión fría y calculada, porque la integridad del joven no hacía más que resaltar su propia y profunda corrupción. Gastón llevaba meses robando pequeñas cantidades de la despensa y del vino más selecto del gobernador, y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que tarde o temprano los ojos atentos de Bruno lo descubrirían. Así que, como una serpiente, decidió golpear primero. Una tarde, el anillo de sello del gobernador, una joya única de oro macizo y rubíes de sangre, desapareció. El caos se apoderó de la mansión. Gastón, con una actuación digna del mejor teatro, fingió una búsqueda frenética y, finalmente, encontró el anillo escondido bajo el delgado colchón de la humilde cama de Bruno. «Aquí está, señor», gritó Gastón con una falsa indignación que resonó en los salones. La serpiente que alimentaba en su propia casa le ha mordido la mano. Bruno, paralizado por la incredulidad y el shock, apenas pudo balbucear su inocencia. Pero la evidencia, sembrada con malicia, era condenatoria. El gobernador, con el rostro enrojecido por la ira, no quiso escuchar ni una palabra. Se sentía traicionado por el sirviente en quien, irónicamente, más había confiado. «Llévenselo», ordenó con voz de trueno. «Que se pudra en la torre del olvido, y que no le den más que pan y agua hasta que confiese o muera». El juicio, si es que se le podía llamar así, fue rápido y brutal. No hubo abogados, ni testigos a su favor. Solo la palabra venenosa de Gastón contra el llanto desesperado de Bruno. Fue sentenciado a cadena perpetua en la celda más profunda y olvidada de la prisión, un lugar reservado para asesinos y traidores, un agujero de piedra del que se decía, nadie salía jamás con vida. Mientras los guardias lo arrastraban por las calles empedradas, la gente del pueblo, que antes lo saludaba con cariño, ahora le lanzaba basura y escupitajos. «Ladrón», le gritaban. «Hipócrita». El dolor de la injusticia era más agudo y profundo que las cadenas que le mordían las muñecas. Bruno miró al cielo buscando una respuesta, una señal, pero solo vio nubes grises y pesadas, indiferentes a su dolor. ¿Dónde estaba la justicia divina? ¿Por qué permitía Dios que la mentira triunfara sobre la verdad? Desde un balcón de la mansión, Gastón observaba la escena con una torcida sonrisa de satisfacción, limpiándose las manos como si acabara de terminar un trabajo sucio, pero necesario. Las pesadas puertas de hierro de la prisión se cerraron detrás de Bruno con un sonido metálico y final, como la tapa de un ataúd.
La llamada Torre del Olvido no era una torre, sino un sótano profundo, húmedo y oscuro. Su celda era un cubo de piedra fría, sin ventanas, donde la única luz provenía de una antorcha lejana en el pasillo, una llama parpadeante que luchaba por no extinguirse. El aire era denso, cargado con el olor a moho, a suciedad y a la desesperación de cientos de hombres que habían muerto allí antes que él. Un guardia, un hombre bruto sin rastro de compasión, lo empujó dentro y cerró la reja. «Ponte cómodo, ladrón», se burló. «Esta es tu tumba. En una semana, nadie se acordará ni de tu nombre». Y así, Bruno se quedó solo en la más absoluta oscuridad. El silencio era total, roto únicamente por el goteo constante del agua filtrándose por alguna grieta invisible. Se dejó caer en el suelo de paja podrida, abrazando sus rodillas. El frío penetraba sus huesos, pero el frío que sentía en el alma era infinitamente peor. Había perdido su trabajo, su reputación, su libertad y su futuro en un solo día. La ira, la impotencia y el miedo se mezclaban en su pecho, formando un nudo que le impedía respirar. Lloró en silencio, lágrimas calientes que se enfriaban rápidamente en sus mejillas sucias. Se sentía completamente abandonado por el hombre, y también, por Dios. Pasaron las semanas, cada una indistinguible de la anterior en esa oscuridad perpetua. El hambre se convirtió en un dolor constante que debilitaba su cuerpo, pero la batalla en su mente era mucho peor. En la soledad, la duda lo asaltaba como un depredador. Si Dios realmente existiera, pensaba, no permitiría esta injusticia. Una noche, al borde de la desesperación, Bruno susurró con la voz quebrada: «Señor, si estás ahí, si me escuchas, dame una señal. No pido un milagro. Solo saber que no estoy solo en este infierno». Pero la única respuesta fue el silencio y el incesante goteo del agua. Más tarde esa noche, mientras Bruno miraba con tristeza el pequeño trozo de pan seco que constituía su cena, escuchó un ruido leve cerca de su pie. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Un par de ojos pequeños y brillantes lo observaban desde una grieta en la pared. Era una rata grande, gris, con el pelaje sucio y una oreja mordida. La mayoría de los hombres habrían gritado o intentado matarla. Las ratas eran plagas, portadoras de enfermedades, los únicos otros habitantes de ese lugar maldito. Pero Bruno, en su infinita soledad, sintió algo diferente. Vio en los ojos del animal el mismo hambre, la misma miseria que él sentía en su propia carne. «Tú también tienes hambre, ¿verdad, pequeña?», susurró con voz ronca. La rata no huyó. Movió su nariz, olfateando el aroma del pan. Bruno miró su escasa comida. Era tan poco, apenas lo suficiente para mantenerlo vivo un día más. Su instinto de supervivencia le gritaba que se lo comiera todo. Pero su corazón, ese corazón bondadoso que ni la más cruel de las cárceles había podido endurecer, tomó el control. Con sus dedos temblorosos, partió el pedazo de pan en dos. «Toma», dijo suavemente, lanzando la mitad más pequeña hacia la grieta. «Es poco, pero es compartido». La rata salió disparada, tomó el pan con sus dientes y desapareció en la oscuridad. Bruno se comió su parte sintiendo una extraña calidez en el pecho. Por primera vez en semanas, había conectado con otro ser vivo. No lo sabía entonces, pero ese acto de misericordia, tan pequeño e insignificante a los ojos del mundo, acababa de poner en marcha los engranajes de su liberación. Dios había escuchado su oración, y su mensajero no tenía alas, sino cola. A partir de esa noche, se estableció una rutina sagrada en la oscuridad de la celda. Cada vez que el guardia traía la comida, la rata aparecía puntualmente, como si un reloj interno estuviera sincronizado con el hambre de Bruno. Él la llamó Chispa,
por el brillo inteligente en sus pequeños ojos negros. Pronto, ya no era solo compartir comida, era compartir compañía. Bruno le hablaba, le contaba sobre su vida antes de la prisión, sobre la traición de Gastón, sobre sus miedos más profundos. «Eres la única criatura que no me juzga aquí, Chispa», le susurraba mientras el animalito comía migajas directamente de su mano, con una confianza creciente. «Quizás tú eres más noble que todos los hombres que caminan libres allá arriba». La rata, a su manera, parecía escucharlo. Sin embargo, la salud de Bruno se deterioraba a pasos agigantados. La humedad de la piedra se le había metido en los pulmones y empezó a toser sangre. La fiebre lo visitaba por las noches, provocándole delirios donde veía a Gastón riéndose y al gobernador firmando su sentencia de muerte una y otra vez. Sentía que su vida se apagaba lentamente, como la antorcha del pasillo, sin que a nadie en el mundo le importara. Mientras tanto, arriba en la mansión, la vida de Gastón era muy diferente, pero no menos atormentada. Había sido promovido y ahora tenía el control total de la casa, pero la paz lo había abandonado. La culpa es un fantasma que no necesita cadenas para aprisionar. Se había vuelto paranoico. Guardaba el anillo robado junto con otras joyas que había sustraído a lo largo de los años en una caja fuerte secreta, oculta detrás de un cuadro en su habitación. Cada noche, cerraba la puerta con doble llave, sacaba el anillo y lo miraba, asegurándose de que seguía allí. El brillo del oro y el rubí, que antes le provocaba placer, ahora le causaba una ansiedad corrosiva. Una tarde, Gastón sintió la necesidad enfermiza de regodearse en su victoria. Bajó a la prisión, sobornó al guardia y se paró frente a la celda de Bruno. «Mírate», dijo con desprecio, tapándose la nariz con un pañuelo perfumado. «Pareces un cadáver andante». Bruno, temblando de fiebre, levantó la vista. «Puedes encerrar mi cuerpo, Gastón, pero tú vives en una prisión mucho más pequeña que la mía. La prisión de tu propio miedo». Gastón, furioso por no ver a Bruno completamente roto, golpeó los barrotes. «Guárdate tus palabras, ladrón. El gobernador ha tomado una decisión. En 3 días, al amanecer, serás colgado en la plaza pública. Disfruta tus últimas horas». La noticia cayó sobre Bruno como una losa de plomo. 3 días. 72 horas. Eso era todo lo que le quedaba de existencia. El miedo a la muerte, que había estado latente, se convirtió en un pánico agudo y helado. Cuando Gastón se fue, Bruno se derrumbó. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Golpeó el suelo con los puños hasta que sangraron. «Dios», gritó en la oscuridad. «No es justo. Voy a morir por la codicia de otro. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?» Esa noche, Chispa no vino a comer. Bruno dejó su pedazo de pan en el suelo, pero el animal no apareció. La soledad se volvió absoluta, insoportable. Pensó que incluso la rata lo había abandonado ante la proximidad de la muerte. Se acurrucó en un rincón, temblando, esperando el final. Pero Bruno no sabía que Chispa no lo había abandonado. La pequeña rata estaba en una misión, guiada por un instinto que no era natural, sino divino. El animal había encontrado un camino a través de antiguas tuberías y grietas en los cimientos, un laberinto que conectaba la podredumbre de la prisión con el lujo de la mansión que estaba justo encima. A la noche siguiente, la penúltima de Bruno, un ruido lo despertó de su sueño febril. Chispa, susurró con la voz apenas audible. La rata estaba allí, pero esta vez no venía a buscar comida. Traía algo en la boca, algo que brillaba débilmente en la penumbra. Se acercó a la mano de Bruno y dejó caer el objeto en su palma. Bruno lo acercó a sus ojos.
Su corazón dio un vuelco violento. No era una piedra. Era un botón de oro macizo con el emblema de una flor de lis grabado. Bruno conocía ese botón, lo había pulido cientos de veces. Pertenecía al chaleco de gala de Gastón. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Bruno atónito. La rata chilló suavemente y corrió hacia la grieta, volviendo al instante, como indicándole un camino. La mente de Bruno, a pesar de la fiebre, comenzó a trabajar a toda velocidad. Si la rata podía ir y venir de la habitación de Gastón, significaba que existía una conexión. Y la rata era una recolectora, atraída por las cosas brillantes. Una idea loca, desesperada y casi imposible comenzó a formarse en su mente. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que tenía. Bruno se quitó su única posesión de valor que le quedaba, una vieja medalla de plata de la Virgen que su madre le había dado. Se la mostró a Chispa, cuyos ojos brillaron con fascinación. «Llévala», le dijo Bruno, confiándole su última esperanza a un animal. «Pero tráeme lo que él esconde. Tráeme la verdad». La rata tomó la medalla entre sus dientes y desapareció por la grieta. Bruno se quedó solo, orando para que el Dios de las pequeñas cosas, el Dios de los desamparados, guiara los pasos de su inusual mensajero. Su vida dependía ahora de un roedor. La noche más larga de la vida de Bruno se consumía lentamente. Cada hora era un paso más hacia el amanecer, hacia la horca. No durmió. Se mantuvo pegado a la grieta, esperando un milagro que parecía imposible. «Por favor, Chispa», susurraba, «vuelve». Pero el silencio era la única respuesta. La duda comenzó a devorarlo. ¿Había sido un tonto al confiar su vida a un animal? Arriba, Gastón dormía un sueño inquieto, sin saber que una pequeña sombra se movía por su habitación. La rata, atraída por el brillo del metal, había encontrado el escondite detrás del cuadro. Con sus patas ágiles, había logrado lo que ningún guardia podría, entrar sin ser vista. En el universo de la rata no había crimen ni justicia, solo un intercambio, un objeto brillante, la medalla de plata, por otro objeto brillante que olía al miedo de Gastón. El sonido de botas pesadas en el pasillo sacó a Bruno de su trance. Eran los guardias. Había llegado la hora. El cerrojo de la celda chirrió. «Levántate, ladrón», gruñó el guardia. «El verdugo te espera». Bruno se puso de pie con dificultad. Dio un paso hacia la puerta y entonces sintió un peso repentino sobre su pie descalzo. Bajó la mirada. Allí estaba Chispa, jadeando, y en su boca sostenía algo pesado y resplandeciente. «Esperen», gritó Bruno con una fuerza que no sabía que tenía. Se agachó y recogió lo que la rata había traído. Abrió la mano. En su palma sucia, brillando con una luz roja y dorada inconfundible, estaba el anillo del gobernador. El enorme rubí parecía arder en la oscuridad. «Dios existe», susurró Bruno, apretando la joya contra su pecho. Lo arrastraron al patio donde se había levantado una horca improvisada. El gobernador estaba allí, vestido de negro. A su lado, Gastón sonreía, ansioso por ver el final. El verdugo le puso la soga al cuello. «¿Tienes alguna última palabra?», preguntó el gobernador con voz fría. Bruno levantó la cabeza. A pesar de sus harapos, en ese momento tenía más dignidad que todos los hombres presentes. «No soy un ladrón, Excelencia», dijo con voz clara. «Y tengo la prueba aquí mismo». Con un movimiento rápido, abrió el puño. El sol naciente golpeó el rubí del anillo, lanzando un destello que cegó a los presentes. El gobernador jadeó. Gastón se puso blanco como un papel. «Mi anillo», exclamó el gobernador.
¿Cómo es posible? Has estado encerrado bajo llave. Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. La lógica era imposible. No fui yo quien lo trajo, señor, dijo Bruno, mirando fijamente a Gastón. Fue un mensajero de Dios, uno pequeño y humilde que puede entrar donde los hombres no pueden. Él fue a la habitación del verdadero ladrón y dejó algo mío a cambio. Si van ahora a la habitación de Gastón, encontrarán una medalla de plata de la Virgen donde él escondía este anillo. Gastón comenzó a temblar. Miente. Es brujería, gritó, pero su voz era aguda por el pánico. Mátenlo ya. Pero el gobernador, que no era tonto, vio el terror en los ojos de su mayordomo. Guardias, ordenó con voz de trueno. Registren la habitación de Gastón ahora. 10 minutos después, los guardias regresaron. El capitán traía algo pequeño en la mano. Excelencia. Encontramos esto en la caja fuerte secreta, en la habitación de Gastón. Era la vieja medalla de plata. La traición era evidente. Gastón cayó de rodillas, llorando y suplicando, pero ya era tarde. Los mismos guardias que sostenían a Bruno lo soltaron y agarraron a Gastón. La justicia, aunque tardía, había llegado con una precisión divina. El gobernador se acercó a Bruno y, con sus propias manos, le quitó la soga del cuello. Perdóname, hijo, dijo el hombre poderoso, bajando la cabeza avergonzado. He sido ciego. Te devolveré tu puesto. Te daré oro. Te daré lo que pidas. Bruno se frotó el cuello dolorido y miró hacia la oscuridad del sótano. Sabía que Chispa estaba allí abajo. No quiero oro, señor. Solo quiero mi libertad. Y que se trate con respeto a todas las criaturas, por pequeñas que sean. Porque Dios, a veces, usa a los más pequeños para avergonzar a los más grandes. Bruno salió de la prisión como un hombre libre. Y nunca olvidó a la rata. Se dice que cada día dejaba un trozo de pan fresco y queso cerca de los muros de la prisión. Una ofrenda de gratitud para el pequeño amigo que le salvó la vida. Esta historia es para ti, que quizás te sientes atrapado en una situación injusta. Para ti, que crees que no hay salida y que nadie ve tu sufrimiento. Recuerda a Bruno. A veces, la ayuda no viene de donde la esperamos. No viene de un ejército o de un rey, sino de lo más humilde e inesperado. Nunca desprecies los pequeños actos de bondad. Compartir tu pan cuando tienes poco, ser amable cuando estás sufriendo. Esas son las semillas de los milagros. Confía. Dios tiene mensajeros en todas partes, incluso en la oscuridad más profunda. Tu verdad saldrá a la luz, y las cadenas, eventualmente, se romperán. Que la bendición de Dios te acompañe siempre.